venir a trabajar con integrales indefinidas. Yo recién les hice la asignación del trabajo práctico en Edmodo. No sé si lo pudieron ver. En ese trabajo práctico está la teoría, también está el práctico, y lo vamos a ir resolviendo. No sé si todos, pero uno sí, uno no, uno sí, uno no, seguro. Vayan mirándolo porque ahí están las reglas de integración y son requete contra re fáciles. Hay que mirar las reglas y ver cuál se aplica en los primeros ejercicios. Lo que vamos a hacer ahora es ponernos a trabajar justamente con un nuevo tipo de integrales, que son los integrales definidos. Los integrales definidos tienen una característica especial. Son números. El resultado de mis integrales van a ser números. ¿Se acuerdan que hasta la clase pasada, cuando yo integraba una función, encontraba la familia de primitivas, que todas diferían entre sí en una constante, por eso teníamos la constante de integración, y ese era mi resultado, o por decir algo, la integral de x al cuadrado iba a ser x al cubo sobre 3 más la constante de integración, porque toda esa familia de funciones me daba, si yo lo derivaba, originalmente lo que yo tenía al principio, ¿sí? Ese era más o menos el proceso y yo no encontraba como un número final resultado, es decir, yo no encontraba x igual 4. Yo encontraba una expresión, ¿sí? Un polinomio o lo que hubiera sido. Lo que vamos a hacer ahora, con el cálculo de las integrales definidas, es encontrar un resultado numérico. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo termine un ejercicio, mi resultado va a ser 2,25, por decir algo. Numérico, ya no tantas letras, van a haber letras en el medio dando vueltas, pero mi resultado va a ser un número al final, no como en la parte de las indefinidas, estamos hablando de los integrales indefinidos, en las que el resultado era una expresión que tenía x, tenía raíces, potencias o lo que hubiera sido, ¿sí? Más o menos eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Estamos preparados? ¿Podemos arrancar entonces? Sí. Bien. A ver si puedo correr esto. Ahí está. Entonces, nuestro objetivo de hoy es trabajar con integrales definidas y aprender una regla. Es la regla de Barrow. No es Sparrow, sino que es Barrow, ¿sí? Entonces, si una función f, cualquiera, es continua en un intervalo, ¿qué definimos como intervalo? Decimos los valores extremos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la otra vez de los extremos? Acá tenemos un dibujito, desde el valor a hasta el valor b. La función f es continua. ¿Qué quiere decir? Que no hay saltos, que no hay asíntotas, que para cada uno de todos los valores que están acá de x, yo puedo encontrar siempre algún valor de y. No hay nada extraño, no hay puntos vacíos. ¿Se acuerdan eso que habíamos visto al principio? Bueno, la función es continua en ese intervalo. Y determina con el eje x una región R. Cuando digo región R, estoy hablando de lo que me queda entre, ya lo habíamos hablado esto, de todos modos lo repetimos, la región R es lo que me queda entre la curva y el eje X. Esa región o área, también llamada, es lo que nosotros vamos a pretender calcular ahora. En dicho intervalo, existe un único valor real, que es la integral definida de f de x. Miren. Tengo una integral, pero esta integral está definida, acá está la clave, está definida desde mi límite inferior de integración, que coincide con el valor a, hasta mi límite superior de integración, que en este caso coincide con b. Si yo resuelvo la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x, lo que yo voy a encontrar como resultado va a ser el valor de r. ¿Qué sería R? R sería el área que ocupa entre la curva y el eje de las X. Las áreas son números, por ejemplo. Si yo tengo, vamos a hacer acá un gráfico muy facilito y muy sencillito. Yo tengo una recta, cualquiera. Este es el eje X, ese es el eje Y, y esta es una recta, no sé,
2x más 1. Porque la representación, no sé, pensémoslo en el modelo económico. Esa representa la cantidad de ventas que tengo de mis caramelos en la empresa que yo estoy fabricando justamente caramelos. La oferta, sí, sería una oferta, no sería una demanda, ¿no? Bueno, y esa la representé de esa manera. Y yo necesito saber, por algún motivo en particular, qué pasó desde el mes 1 y hasta el mes 5. Mis intervalos o mis extremos de integración serían 1 y 5. Y si yo puedo llegar a calcular esta área, la representación gráfica de esta área, sería justamente, si ustedes lo piensan, un rectángulo y un triángulo, numéricamente hablando. ¿Sí o no? A esta figura yo la puedo separar en un triángulo y en un rectángulo. Pero, si yo tengo una curva como esta, y es muy difícil poder encontrar el área entre una curva y el eje X. Yo acá lo puedo separar, como les dije, en un rectángulo y en un triángulo, porque esto era re fácil. Pero si yo tengo una curva así un poco más fea como esta, no hay manera. O sea, yo podría llegar a calcular un rectangulito acá, otro rectangulito por acá, otro rectangulito, y sería como muy complicado ese cálculo en cuanto a lo numéricamente hablando, al número, ¿sí? Es por eso que existe una regla, y es la regla de Barrow. Y la regla de Barrow me va a permitir a mí entonces calcular esa región R de la que ya hemos estado hablando. El área comprendida entre la curva y el eje de las X, desde el valor A hasta el valor B, se calcula mediante la integral definida, que la tengo acá. Este es el símbolo de la integral, común y corriente que veníamos trabajando nosotros. A es el extremo o límite inferior, B es el extremo o límite superior de la función diferencial de X. ¿Sí? Yo integro eso, porque recuerden que esta es la función y yo la tengo que integrar. Por ejemplo, si yo tenía acá x al cubo, cuando yo lo integro, ¿qué me quedaría? X a la cuarta sobre 4. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de eso dentro de las propiedades? Después las vamos a revisar, no se preocupen. Yo la integro, y acá es donde aplico la regla de Barrow. Una vez que yo lo integré, quiero que vean la diferencia entre la función chiquita y la función grandota. Esta grandota es ya la integrada. ¿Estamos? Esa integrada queda con un corchete, marcando los extremos de integración, desde A hasta B, respetando el mismo orden que yo tenía acá. ¿Cómo se sigue? Porque hasta acá todo muy lindo, pero no hay números, y acá está la clave. Para poder encontrar el número o el valor que va a tener esa área R marcada acá, o esa región R que hayamos marcado ahí, lo que tengo que hacer es, esto es la clave, presten atención acá, reemplazar en la función integrada, primero por el límite o extremo superior, menos reemplazar en la integrada por el límite o extremo inferior. Siempre acaba un menos. Siempre es el de arriba menos el de abajo, una vez que yo ya lo integré. Yo resuelvo esto y lo que me da por resultado es R, el valor del área o la región comprendida entre la curva y los extremos A y B con el eje X. Acá me daría, supuestamente, si yo integro esto, entre 1 y 5, integro cada uno de esos elementos y resolvería primero en el superior, menos, después en el inferior. Ese sería el resultado que me daría justamente toda esta área, lo que yo les había marcado recién. El rectángulo más el triángulo. Ese va a ser nuestro objetivo ahora. Fíjense. Cálculo de áreas de una función. En este caso la función es x menos 1 elevado al cuadrado. La representación gráfica de esa función es esta curva. Y me está pidiendo el área que va
desde 1 y hasta 3. Yo quiero saber, necesito saber para hacer un análisis posterior, qué área me queda comprendida entre 1, 3 y la curva. O sea, lo que está pintado en rojo. Por eso, si yo aplico la regla de Barrow, para poder calcular el área o la región, en este caso A, yo la llamé, lo que tengo que hacer es resolver una integral definida. El área va a ser la integral definida desde, fíjense que esto es re lógico, desde 1 y hasta 3, y son los extremos que yo tengo marcados acá. Generalmente me los dan esos extremos, o hay una manera en la que yo los puedo llegar a buscar, ya vamos a llegar a eso. De mi función, que pongo acá, x menos 1 al cuadrado, porque es la función que yo tengo originando todo este sector. Repito, el diferencial de x tiene que aparecer siempre, porque ese diferencial de x me está indicando quién va a ser, o cuál va a ser la variable. Vamos a empezar a resolver esta integral. Lo vamos a hacer con paciencia y con cariño. Porque la integral entre 1 y 3, me tengo que concentrar en x menos 1 al cuadrado. Este lo habíamos hecho el otro día, me parece, nosotros. Ese x menos 1 al cuadrado lo tengo que resolver como el cuadrado de un binomio. Para que me quede x al cuadrado menos 2x más 1 diferencial de x. Yo acá no hice absolutamente nada con respecto a la integral. Simplemente desarrollé el cuadrado del binomio. No estoy hablando nada de integrales. Ahora voy a empezar a integrar a cada uno de ellos. Acá me mandé una macana porque esto no va. Voy a integrar a cada uno de ellos. Cuando integro, ya el símbolo integral no va, obvio, ¿no? Entonces, el integral de x al cuadrado, ¿me pueden contar cuál sería? X al cubo sobre 3. Perfecto, muy bien. X al cubo sobre 3. Menos. El integral de 2x, X al cuadrado sobre 2. 2x al cuadrado sobre 2, ¿no? Recuerden que el 2 queda, ahí me queda x al cuadrado sobre 2. La potencia originalmente a ese 1 se le sumó 1 y quedó ese mismo número debajo. Aprovecho la oportunidad, porque no se va a volver a repetir, que este 2 y este 2 desaparezca. Estoy feliz porque se achicó un montón. Más. ¿Cuál sería el integral de 1 diferencial de x? O del integral de 1. X. X, exactamente. Perfecto. En este tipo de integrales, en los que son integrales definidos, porque yo tengo extremos de integración, que repito son 1 y 3, no va la constante de integración. ¿Me hinchaste tanto con la constante de integración? Sí, hinché con la constante en las que eran indefinidas. En estas que son definidas, ya la constante no va. Ahora le pongo un corchete para el otro lado y acá mantengo el 1 y el 3. ¿Me siguen hasta acá lo que hice? Cuéntenme si hay algo que no hayan entendido. Sí. Tenía una función, la desarrollé a través del cuadrado del binomio, y después a cada uno de los términos que me habían quedado, oh, ahí está, un estornudo, disculpen. Me quedó el integral de x al cuadrado, x cubo sobre 3. El integral de menos 2x al cuadrado sobre 2, se fueron los dos que andaban ahí molestando, y el integral de 1, x. Esta expresión es como que fuera la f que yo tengo acá. Y estoy manteniendo mis extremos de integración. ¿Qué tengo que hacer ahora? Miren, lo que me dice es reemplazar en el de arriba menos reemplazar en el de abajo. Ahora tengo que agarrar la calculadora y darle con todo. Porque en donde tengo la x, en esta expresión, primero lo voy a reemplazar por 3.
menos todo el mismo procedimiento, pero ahora reemplazado en 1. O sea, lo vamos a escribir acá de vuelta. Yo pongo corchetes y me va a quedar 3 al cubo sobre 3 menos 3 al cuadrado más 3. Ese va a ser el primer tramo. Estaría encontrando el f de b, sería el f del extremo superior. La función integrada en mi extremo superior. Ya no están más las x. La fórmula dice siempre menos. Entonces acá yo le pongo un menos. Un corchete nuevo, paréntesis, no va a pasar nada, es lo mismo. Y reemplazo de vuelta en la misma función integrada, en la misma expresión, por el extremo inferior. Numéricamente quiere decir que a esa x la reemplazo por 1, que a esa x también la reemplazo por 1 y a esa x también por 1. ¿Qué me queda? 1 al cubo sobre 3 menos 1 al cuadrado más 1. ¿Venimos bien? Sí, Resolvamos profe. esto, por favor. Y acá tengo que recurrir a la calcu porque me va a quedar 3 al cubo sobre 3 menos 3 al cuadrado más 3. A mí todo esto me dio 3. Revisen por favor ustedes a ver si les da lo mismo. Ayúdenme. Ahí vengo, esperen un segundo. Ahí estamos. Si yo hago en la calculadora 3 al cubo sobre 3 menos 3 al cuadrado más 3, a mí me dio 3. ¿Alguien tiene algún resultado distinto? ¿O no? ¿Alguien No, lo hizo? Ninguno. me dio 3. Bueno, te dio 3. Buenísimo. Menos. Siempre es menos ahí. Eso hay que acordárselo. Ahora hago lo mismo con el 1. Entonces sería 1 al cubo dividido 3 menos 1 al cuadrado más 1. Y eso me dio, lo voy a pasar a fracción, 1/3. Tres menos 1/3 sería el resultado que yo tendría que hacer al final. 3 menos 1/3 me dio 8/3. No hice ninguna cuenta rara, simplemente una resta. Y acá me detengo un segundito. Si quieren pasarlo a decimal, no pasa nada, les da 2,66. Generalmente lo expresamos en forma de fracción para evitar problemas. Este valor de 8/3, que representa 2,66, justamente está representando el área que hay desde 1 y hasta 3, y la función que en este caso era x menos 1 al cuadrado. Este valor, que es 2,66, se le tiene que agregar al costado lo que está representando. Como ustedes saben, las áreas se miden en unidades al cuadrado. Pueden llegar a ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados o cualquier cosa al cuadrado que yo esté midiendo. Para evitar ese inconveniente con respecto a las unidades, nosotros le ponemos UA. ¿Qué significa esto? Unidades de área. Porque yo no sé en qué está medido esto, porque estoy trabajando solamente
con la función, con el eje X y con el eje Y. Acá puedo tener metros y acá puedo tener, no sé, metros. Entonces me quedaría metros al cuadrado el área. Estaría buenísimo. Pero si yo tengo centímetros y centímetros, tendría centímetros al cuadrado. Depende en lo que esté representado en la gráfica de la función, depende el valor que yo voy a tener. Para evitar ese inconveniente, porque no lo tengo especificado, yo sé que el área que me queda representada, en este caso desde 1 y hasta 3 de la función x menos 1 al cuadrado, representa 8 tercios, o, lo que es lo mismo, 2,66 unidades de área. ¿Quedó claro hasta acá? Sí. 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 3 sí, buenísimo. Vamos de vuelta rapidito con el repaso, para que no nos quede ninguna duda de Barrow. Barrow es lo más lindo, lo más rápido, porque son todos números, es la que a mí más me gusta, pero bueno. Tengo la función, tengo los extremos de integración, y tengo que buscar el área que me queda comprendida entre la curva y el eje X. Los extremos de integración se colocan acá, adelante. Siempre va el que está a la izquierda, abajo, y el que está a la derecha, arriba. Eso va siempre de esa manera. Escribo mi función, yo acá lo que hice fue desarrollar el cuadrado, integré cada una de esas cosas, y acá se le pone un corchete siempre respetando los órdenes que teníamos de los extremos de integración. Una vez que yo tengo todo eso expresado, se reemplaza en donde está la X, primero por el de arriba, menos en donde está la X por el de abajo. Acá no hubo problema porque eran todos los números positivos, no había nada raro. Cuando aparecen los números negativos es cuando se nos arma un poquito de lío, ¿sí? Pero hay que tener paciencia, hacer las cuentas con tranquilidad y se encuentra el mismo resultado. Este menos este otro valor lo resuelvo y el resultado me está expresando unidades de área. Unidades de área que representa justamente, repito, el área o el sector o la región comprendido entre el eje X y la curva entre estos valores. Díganme si venimos bien. Sí, va bien. Sí. Tengo acá otro valor, otro gráfico. Ahí encontré un error. Tengo otro ejemplo, pero miren lo que pasó acá. Tengo una función que se llama, o que vale, menos x al cuadrado menos 1, y yo necesito averiguar el área que tiene esa función entre menos 1 y 2, los valores de x, ¿no? Entonces, lo que está pintado sería el área, el área o la región que yo necesito calcular. El procedimiento es exactamente igual. Es el integral definido desde menos 1 y hasta 2. Pero miren acá algo importante. Yo tengo que poner un menos adelante. ¿Por qué un menos adelante? Porque la función está por debajo del eje X. Si yo no pongo este signo menos, cuando resuelva, me quedaría un área negativa. Y nosotros sabemos que las áreas negativas no existen. Por eso, ya me estoy adelantando un poquitito a lo que vamos a ver a continuación. Miren acá. La roja sería positiva, pero la verde sería un área negativa. Es porque la gráfica de la función está debajo del eje X. ¿Ven la diferencia? Como mi función quedó por debajo del eje X, para eso obviamente la tuve que haber graficado en algún momento de la vida, y la representación gráfica me quedó de esta manera. Me di cuenta que está debajo del eje X. Al darme cuenta que está debajo del eje X, le tengo que chantar acá adelante, poner sí o sí, un signo menos. Y el procedimiento va a ser exactamente igual. El área va a ser la integral definida desde menos 1 hasta 2. Repito, menos 1 es el que está más hacia la izquierda, 2 es el que está más hacia la derecha, siempre es entre dos valores, de menos f de x.
Pero mi f de x era esta. Entonces, si yo pongo menos x al cuadrado menos 1, diferencial de x, que quede claro que ese signo menos es este signo menos, que va a hacer que con este otro menos se transforme en un más. El integral entre menos 1 y 2 de x al cuadrado más 1 diferencial de x. Integramos, porque el integral de x cuadrado es x cubo sobre 3, el integral de 1 es x entre menos 1 y 2. Nada extraño, porque ahora lo que tengo que hacer es reemplazar en donde están las x, primero por el de arriba y después por el de abajo. Ojo que acá este menos va a complicar la vida, pero bueno. 2 al cubo sobre 3 más 2 va a ser el primer resultado. Menos. No se olviden de esto que siempre va un menos ahí en el medio. En donde está la x, ahora tengo que reemplazar por menos 1. Menos 1 al cubo sobre 3 más menos 1. Estamos resolviendo el integral a través de la regla de Barrow. El área entonces va a ser, a ver si puedo con la calcu, que me quede 2 al cubo dividido 3 más 2, y esto me dé tanto como 14 tercios. Y ahora, menos 1 al cubo dividido 3 más menos 1 me da menos 4 tercios. Yo lo hice con la calcu, no deberían tener problemas. Algo importante para no cometer errores es mandarle paréntesis a los negativos. Si no me siento seguro, hago cada uno por separado. Resuelvo esto, lo elevo, me da un resultado, lo divido en 3. Y después, más con menos, me queda menos 1, y supuestamente me va a dar menos 4 tercios. Acá es un tema operativo directamente con la calculadora. No deberían tener grandes problemas. Suele suceder que tienen problemas con lo más tonto, con la suma de fracciones generalmente. Por lo tanto, el área va a ser igual a 14 tercios. Y miren, este menos y ese menos se me transformó en más. 14 tercios más 4 tercios. 18 tercios. 18 tercios de unidades de área. Y ahí terminó el ejercicio. Si lo quiero pasar a decimal, 18 dividido 3 me da 6. ¿No? 6 unidades de área. Es lo mismo. Se supone que esta área que quedó representada desde menos 1 y hasta 2 de la función que era menos x al cuadrado menos 1, este sector que está pintado de rojo, llamado A, puede ser otro nombre, sí, esa región del espacio comprendida entre la curva, el valor de menos 1, el valor de 2 y el eje X, en este caso vale 6 unidades de área. Repetimos de vuelta desde el principio. Pongo un signo menos delante de mi función. ¿Por qué? Porque la gráfica me quedó debajo del eje X. Si la gráfica me hubiera quedado arriba, como habíamos hecho nosotros recién acá, integrábamos normalmente. No hacíamos ningún arreglo con respecto al signo. Simplemente integramos y después reemplazamos en el de arriba menos reemplazado en el de abajo. Ese es el procedimiento que se sigue para poder encontrar el resultado. Todo muy lindo, pero ahora nos vamos a meter acá. En un ejercicio de una función de grado 3. X al cubo menos x al cuadrado menos 2x. Y la representación gráfica de esta curva es esto. No les voy a pedir que hagan la gráfica, ya les voy a dar la gráfica. Se supone que la gráfica la saben hacer. Y lo que les estoy pidiendo es el área comprendida entre menos 1 y 2. Pero mira lo que pasó entre menos 1 y 2, como grandes extremos. Porque se dan cuenta que yo la curva no la sigo acá y tampoco la sigo allá.
solamente me importa lo que pasa en el medio, entre todos esos valores. Desde -1 y hasta 0, estamos hablando siempre del eje X, ¿no? Desde -1 y hasta 0, la curva está por arriba. Entonces, lo que yo eso lo voy a llamar área 1. Y la voy a escribir con rojo. Yo acá uso colores para no meter la pata. Y digo, el área 1 va a ser la integral definida desde -1 y hasta 0. ¡Ey! ¿Por qué 0? Porque 0 está acá, si es un valor en el eje X. Desde -1 y hasta 0, siempre vamos de izquierda a derecha, de la función, tal cual la tengo escrita. Comparen, es la misma función diferencial de X. Y ahora tengo que resolver esto. Ya que estamos, aprovechemos y miremos la otra partecita. La otra partecita yo acá la llamé área 2, y se supone que lo que yo tengo que encontrar al final es sumar el área roja con el área verde, el área 1 con el área 2, porque lo que yo voy a encontrar es el área total. El área 2 está por debajo del eje X. Entonces tengo que estar muy atento a esto y darme cuenta que desde 0, no hasta 1, sino hasta 2, la curva está por debajo del eje X. Al estar por debajo del eje X, chan, 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 acá, el área 2, le tengo que mandar un signo menos adelante de la función. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2 eran los extremos de integración que yo tenía en mi función. Obviamente que diferencial de X. Vamos a hacer ¿Hasta ahí quedó claro? Cuéntenme. Sí. 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 Vamos a hacer entonces el procedimiento o el cálculo del área 1. Yo lo voy a hacer acá separadito, porque va a ser como un poquito largo. El área 1 era la integral, voy a escribir acá, entre -1 y 0, de x cubo menos x cuadrado menos 2x, diferencial de x. El área 1, entonces, ya voy a sacar el integral, ¿sí? ¿Cuál es el integral de x cubo? X a la X cuarta cuarta sobre sobre 4. 4. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es el integral de menos x al cuadrado? Menos Menos X al X cubo cubo sobre sobre 3. 3. Perfecto, muy bien. ¿Y cuál es el integral de menos 2x? Menos 2X al Menos x cuadrado cuadrado sobre sobre 2. 2. Bien. Y se Es simplifica. facilísimo. Se simplificaron. Aproveché. Recuerden que acá no va la constante de integración. Cuando estamos hablando de integrales definidas, la constante de integración no aparece. Lo que yo sí tengo que poner son los extremos de integración. Esos extremos de integración son los que yo saqué al haber mirado el gráfico. En este caso, desde -1 y hasta 0. -1 el extremo inferior, 0 el extremo superior, siempre yendo de izquierda a derecha. ¿Qué tengo que hacer ahora? Para encontrar el área 1 es reemplazar a cada una de todas esas X, primero por el de arriba, menos todo reemplazado en el de abajo. O sea, 0 a la cuarta sobre 4, 0 al cubo sobre 3, 0 al cuadrado. No hace falta que haga mucha cuenta porque todo eso me da 0, ¿no? Yo acá porque estoy haciendo todos los pasos. Menos, repito, es re importante porque siempre va menos en el medio. No se olviden de eso, es el de arriba menos el de abajo. Entonces, en donde está la X, ahora reemplazo por el de abajo. Pongo -1 a la cuarta sobre 4, menos -1 al cubo sobre 3, menos -1 al cuadrado. ¿Se dieron cuenta que les mandé paréntesis como que había? Porque cada vez que tengo un negativo, generalmente tengo problemas. Para evitar eso, yo le pongo paréntesis. 0 a la cuarta dividido 4 va a ser 0, 0 al cubo sobre 3 va a ser 0, 0 al cuadrado va a ser 0. Acá me quedo 0.
menos. Yo lo trabajo de esa manera. Ahora, menos 1, yo lo estoy haciendo con la calcu, a la cuarta, dividido 4, menos 1 al cubo, dividido 3, menos 1 al cuadrado. A mí esto me dio menos 5 doceavos. Después, cuando tengan tiempo, revisen ustedes los cálculos, ¿sí? ¿Qué pasó? 0 menos menos hace que se transforme directamente en 5 doceavos de unidades de área, el área 1. Tenemos la mitad del ejercicio. Vuelvo acá y a esto le pongo 5 doceavos. Lo que yo recién tengo es este pedacito, el área 1. Ahora vamos a encontrar el área 2. Para encontrar el área 2, perdí la lapicera verde. Para encontrar el área 2 es esto. Si no les muestro, difícil que lo entiendan. Menos x al cubo, menos x al cuadrado, menos 2x diferencial de x. Ahí copié de vuelta lo que yo tenía, ¿sí? Repito, este signo menos apareció porque mi curva, desde 0 y hasta 2, está debajo del eje x. Solamente por eso yo tengo que ponerle automáticamente un signo menos adelante de la función. Los extremos de integración son 0 y 2, porque esos extremos de integración serían las raíces de lo que nosotros habíamos hablado en algún momento de la vida de las funciones polinómicas, cuando atravesaba o cortaba el eje x. ¿Se acuerdan el año pasado? Esos valores son, siempre repito, de izquierda a derecha. Culpa de este menos, voy a hacer que toda esta expresión cambie de signo, y me quede menos x al cubo, más x al cuadrado, más 2x, diferencial de x. Ya estoy en condiciones entonces de integrar. Ojo, porque esta integral es menos, el menos queda acá, ¿eh? La integral de x cubo, de vuelta, x cuarta sobre 4, el integral de x al cuadrado, x cubo sobre 3, y el integral de 2x al cuadrado sobre 2, se fueron estos dos, y ahí me quedó la expresión. Esto tiene que estar reemplazado entre 0, mi extremo inferior, y 2, mi extremo superior. El procedimiento es exactamente igual. Menos 2 a la cuarta sobre 4, repito, ese menos está afuera, no está a la cuarta, ¿eh? Más 2 al cubo sobre 3, más 2 al cuadrado. En cada una de todas las x que yo tenía en la expresión, primero se reemplaza por el límite superior. Menos, ahora todo reemplazado por 0. 0 a la cuarta sobre 4, 0 al cubo sobre 3 y 0 al cuadrado. Entonces, ahora me va a quedar menos 2 a la cuarta sobre 4 más 2 al cubo sobre 3 más 2 al cuadrado. Y me da a mí esto 8 tercios. Este era el área 2, no lo había puesto acá, y lo pongo. Menos todo este otro corchete, ya sabemos que me va a dar 0, ¿no? 0 a la cuarta sobre 4 es 0, 0 al cubo 0, 0 al cuadrado 0, menos 0. O sea, que el área 2 es 8 tercios de unidades de área.
vengo a mi ejercicio y acá le sumo, dijimos, 8 tercios, sí, 8 tercios. Por lo tanto, el resultado final del área, el cálculo del ejercicio, va a ser 5 doceavos más 8 tercios, lo que me está dando 37 doceavos de unidades de área. Ese valor de 37 doceavos de unidades de área, si quieren pasarlo a decimal, le pueden poner 3,08 unidades de área, cualquiera de los dos está bien, representa la suma de las dos áreas, del área roja que estaba arriba, que no le hice nada, la resolví, ¿a dónde quedó acá? La resolví como nosotros sabíamos, integramos cada una de las partes de la función, entre los extremos de integración que nosotros teníamos, primero el de arriba, después el de abajo, resolvimos y me quedó un valor. A continuación, el tramo verde. El tramo verde está debajo del eje X. Culpa de que está debajo del eje X, tengo que ponerle este menos adelante. Resolví esa integral porque cambié todos los signos, entre 0 y 2, reemplazo por el de arriba, menos reemplazado en lo de abajo. Acá el error común, más común de toda la vida, siempre son los cálculos. Acá, meten la pata cuando se pueden hacer esos cálculos. Pero si respetan los signos, respetan los paréntesis y respetan las operaciones, no deberíamos tener graves problemas. Por último, termina siendo la suma de los dos. Porque lo que yo estoy buscando, repito, es todo el área entre este valor, este otro, y entre ese y este otro. Entre menos 1 y 2. Yo no puedo hacer todo una sola vez. No puedo hacer el integral desde, a ver si acá lo puedo escribir. Yo no puedo hacer el integral entre menos 1 y 2. Entre menos 1 y 2 sería el total, ¿sí o no? Pero el integral entre menos 1 y 2 de mi función no lo puedo hacer. ¿Por qué no puedo poner el integral entre menos 1 y 2? Ey, pero si vos me dijiste desde menos 1 y hasta 2, ¿sabes por qué no? Porque lamentablemente hay un tramo que está por arriba del eje X y hay un tramo que está por debajo del eje X. Entonces, al haber tenido ese quiebre, esa particularidad de que la curva me queda un tramo por arriba y un tramo por debajo, hace que yo tengo que, al ejercicio, repartirlo en dos partes. Ahí está. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Largo. ¿Largo? Está bueno. Está Sí, bueno. sí. Bueno. A ver, otra opinión. Horrible, me dice ahora Leonel. No, Leonel, por favor, te pido. Profe, está bueno, está bueno. Está bueno. Tiene como más lógica, ¿no? Gregorio, ¿qué te pareció? Bien largo también me pareció. Largo. Pero Constanza, está quedó... bueno. Está bueno, tiene como lógica. Constanza, ¿entendiste? Contame. Sí, entendí. Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Fácil, difícil? ¿Se puede hacer? ¿Eh? Divertido. Divertido. Qué bueno, qué buena respuesta. Nayeli, ¿te perdiste una parte o me pareció a mí? Me perdí varias partes, profe. Voy a ¿Qué tener que ver el video pasa? después cuando Lucas lo suba. Mi internet está Ah, andando mal y me está sacando todo el tiempo. oh, bueno. Gente, lo que nosotros acabamos de hacer es terminar la parte de integrales. La teoría de integrales acaba de terminar. Más contenidos, hay más contenidos dentro de integrales. Existe la segunda parte de integrales, quédense tranquilos, no la vamos a ver. Existen otros procedimientos para hacer cálculos con integrales, con cambios de variables, con reglas de integración por partes. No lo vamos a ver porque no me está convenciendo todo esto. Lo que yo sí pretendo es que al menos quede claro hasta acá.
No quiero que salgan todos ya ingenieros con análisis 1 y aprobado por final, por promoción.